Dos son los grandes misterios entre tantos que el cristianismo tiene. Uno es el nacimiento de Jesús, Dios encarnándose, qué tremendo misterio. Y este es otro. El viernes veíamos una película de la vida de Jesús y esta escenificación que hicieron de las horas en la resurrección, impresionante. Y la resurrección es otro, ¿no es cierto?, que hace una diferencia grande. Los que estudian religiones comparadas han dicho que el cristianismo se diferencia de todas las otras, primero porque tiene un Dios encarnado, que eso no ninguna otra religión tiene, un Dios que se encarna, y luego tiene el tema de la resurrección, que no es la reencarnación, es otra cosa. La resurrección es otro de los grandes temas que el cristianismo tiene. Y yo les invito a que abramos nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, y mientras que ustedes buscan, también damos una bienvenida a los que nos están conectándose por Manantial, donde estén allí, que el Señor les acompañe y les bendiga. Vamos a leer algunos pasajes del primer capítulo de la epístola de San Pedro. Versículos 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que bellas palabras, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Versículos 8 y 9, a quien amáis, Jesucristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y el versículo 24, que lo vamos a leer todos juntos en voz alta, creo que está proyectado, leámoslo, dice: quien llevó 2:24. No, ese A está escrito acá. 2:24. Vamos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Este versículo es increíble. Pedro fue de los que primeramente llegó hasta la tumba, y Pedro y Juan lo espera, Pedro entra, lo ve, dice: volvamos para contar que él ha resucitado. Y Pedro y Juan y María vuelven rápidamente hacia donde estaban los discípulos en Jerusalén, escondidos, y le dicen: él resucitó, él resucitó. Y luego Pedro escribe estas cartas, y Pedro muere mártir en Roma. Y según lo que cuenta la historia, Pedro pide que lo crucifiquen boca abajo, porque él había negado a Cristo Jesús. Entonces él consideró que no era digno de una crucifixión como siempre, ¿no?, con el cuerpo, con la cabeza erguida, y lo crucifican boca abajo. Pedro fue un líder de la iglesia, y pienso yo que la resurrección en Pedro causó un efecto impresionante. Pedro es el que guía el comienzo de la iglesia de Hechos, el Espíritu Santo desciende, Pedro tiene un mensaje impresionante donde se convierten miles, y Pedro desde ahí en más es un gran apóstol que predica el Evangelio por todas partes, bueno, y llega a Roma, y junto con Pablo son los antecedentes. Creo que Pedro, Pablo y Juan son aquellos hombres que marcaron la historia de la iglesia. Pedro escribe esta carta, y evidentemente Pedro tiene en mente la resurrección. Él dice que nosotros vamos a tener una esperanza viva porque Cristo resucitó, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Detengámonos un poco a pensar en esto. La resurrección es un misterio. Yo a veces he contado que hace muchos años atrás una revista muy leída aquí hizo una encuesta en el país: cuántos creían en la resurrección y en la reencarnación. Y esa
encuesta dio que más del 60% de un trasfondo católico cree más en la reencarnación que en la resurrección. Y qué increíble, porque este pequeño detalle, que es un gran detalle, hace la diferencia total. Jesucristo no se reencarna, sino Jesucristo resucita. Y si ustedes ven, como decíamos el domingo pasado en la entrada de ese domingo llamado Domingo de Ramos, inmediatamente unos días antes que Jesús entra, Él resucita a Lázaro, ¿no? Y la resurrección de Lázaro fue impresionante porque Jesucristo espera 2 o 3 días para irlo a resucitar. ¿Y por qué espera? Bueno, alguno ha dicho que esperó para que Lázaro estuviera bien muerto, no una historia, sino bien muerto. Así que llegó y estaba atado y bien muerto y resucita. Ahora Lázaro muere otra vez después, sí, lógico. Ahora, la resurrección quiere decir que la personalidad mía es resucitada con mi cuerpo. Eh, el tema de la reencarnación es otro, tiene una gran influencia oriental, está dividido en muchísimos subtemas, y la reencarnación tiene un gran karma. ¿Cuál es? Que es el comportamiento mío aquí en la Tierra, me da como resultado en qué forma voy a reencarnarme después. Pero es mi comportamiento aquí en la Tierra. La resurrección no, la resurrección tiene que ver con mi fe en Cristo Jesús. Es decir, yo no puedo hacer nada para mejorar la próxima vida porque Jesús ya lo hizo todo. Entonces, cuando yo me acerco a Cristo Jesús y tengo una esperanza viva en Él porque Él está vivo, entonces Él es el que me transmite a mí el valor de la vida eterna. Es decir, yo entro en la vida eterna en el nombre de Cristo Jesús, no entro en la vida eterna por lo bueno o malo que yo fui aquí en la tierra. Pedro habla justamente de eso y dice que aquellos que, que creen en Cristo Jesús renacen en una esperanza viva, como está acá, por la resurrección de Cristo, que fue el precio, y luego dice y acá comienza a hablar de algo que nosotros tenemos que detenernos y pensar. Versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. 3 adjetivos ahí increíbles: incorruptible, que no sufrió ninguna corrupción, ninguna echada menos, ninguna degradación, la herencia esta, que eh, es inmarcesible, es decir, que no se marchitó nunca, ¿no es cierto? Y habla de que también no está contaminada. Ahora, ¿qué es esa herencia que nos espera a nosotros? Es la herencia de la próxima vida en los cielos, ¿no es cierto? Es esa herencia que no se corrompió nunca y que nos espera. Por ahí dice, reservada en los cielos para vosotros. La resurrección a mí me saca del plano de la tierra, me saca del plano local, me saca del día a día. Yo una vez tuve un mensaje que en algunos causó un efecto. El mensaje era, ¿qué si es verdad? ¿No? ¿Qué si es verdad? Varios puntos, y uno de ellos era, ¿qué si es verdad la resurrección? Ahora, pongamos nosotros a pensar un poquito, ¿qué si fuera verdad la resurrección? Obviamente uno cree que es verdad, pero usted tiene todo el derecho a tener dudas. Ahora, deje las dudas de lado y piense, ¿qué si es verdad que voy a resucitar? Entonces yo me pongo a pensar, si es verdad que voy a resucitar, ¿qué me enseña la Biblia que va a pasar? Bueno, va a ser el gran encuentro con todos los que han resucitado, con los santos, lo escatológico, las profecías del fin de los tiempos. Ahora, ¿qué es más importante si voy a resucitar? Que esta vida no se acaba acá. Porque un gran tema que yo me pregunto es, bueno, si voy a resucitar, ¿qué si yo tengo que, que, que morir primero? Bueno, muchos no opinan eso. Muchos opinan que como cuando uno recibe a Cristo Jesús en su vida y comienza a vivir la vida cristiana, la eternidad comienza en ese momento para cada uno, donde la muerte es un paso, ¿no es cierto? Es un paso hacia más allá. Yo sigo leyendo artículos que aparecen sobre gente que murió y que hizo el viaje de vuelta. Vieron que hay muchos casos, ¿no? Y casi todos dicen la misma cosa. Dicen, bueno, llegamos, qué sé yo, el consabido túnel, al final la luz, y cuando estaban a punto de entrar a la luz, alguien los atrae, no es el médico, ¿no? Los atraen y le dicen, aún no es tiempo,
Y yo estuve en México con una señora que muere en la sala de operaciones, y ella me contaba, porque resucita físicamente después, y me dice, ¿sabe? Dice, yo me vi a mí misma saliendo del cuerpo. Y yo era alzada unos metros, y yo veía todos los médicos, veía todos los aparatos, veían cómo se miraban uno al otro diciendo, ya está. Y de repente, ella me dice, yo comencé a ver que me metían otra vez en el cuerpo y que las máquinas empezaban a funcionar otra vez. Y me contaba esto y yo le digo, ¿estás seguro que pasó eso? Sí, pasó eso, dice, yo salí y entré otra vez. Y pastor, estoy acá, en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero cantidad de casos, y usted quizás pueda leer y conocer casos de gente que fue... eh, yo tengo un tío mío que le pasó eso, era ateo total, historia larga, corta, tiene un infarto, lo salvan, y yo estaba de paso por la ciudad y él me manda a llamar, este, me dice, ¿aún seguís en esas cosas raras que vos estás? Le hace iglesia. Le digo, sí, tío, estoy en esas cosas raras aún. Ah, me dice, ¿sabés qué pasó? No. Y me contó, le vino un infarto, vino la ambulancia, lo llevan, y él vio el túnel de luz, y me dice, y yo comencé a caminar hacia la luz, pero tenía miedo, es un miedo impresionante. Y de repente me traen a la vida otra vez. Dice, eso yo lo viví. Me dice a mí, ¿y qué me contás de eso? Bueno, yo que andaba en esas cosas raras, le dije, lo que pasa que para ir al otro lado hay que ir de la mano de Cristo Jesús. Y lo que te faltó a vos en ese túnel es que estabas solo. Necesitas de la mano de Cristo Jesús. Fue una charla única que tuve con él acerca de esto. El tema de la resurrección define la vida mía aquí, si yo creo o si no creo. Entonces, este pasaje con esa herencia inmarcesible, inmarchitable, impresionante el texto. Y luego dice, más adelante, como hemos visto, a quien amáis sin haberle visto. Esa es la fe. La fe no es aceptar. Yo creo que muchas veces se discuten temas de la fe innecesariamente, porque no es que yo tenga mayor cantidad de fe. La fe es algo que es un dispositivo que tenemos todos los seres humanos que nacemos y tenemos fe para todo. De las cosas simples. Yo me voy de mi casa y digo, vuelvo a las 12. ¿Qué sé yo si vuelvo a las 12 o no? Eso es fe. Yo no puedo vivir sin fe, sin fe. El que trabaja sabe que llega algún día en el mes y cobra. Eso es fe. ¿Qué quiere decir con todo eso? Quiere decir que la fe es un dispositivo que existe. Ahora, el problema mío es la elección de la fe. ¿En quién yo pongo la fe? ¿En quién yo creo? ¿En quién creo? Ahora, la fe en Cristo Jesús tiene un gran sentido, no tan solo de aceptar, sino afectivo, pasional. Es decir, yo creo en Cristo Jesús, pero con un agradecimiento impresionante por lo que Él hizo. Hemos visto en esta semana lo que hizo en la cruz. Yo creo en Cristo Jesús y agradezco lo que haya hecho por mí. Y si yo soy cristiano ya hace muchos años, esa fe que me ha mantenido tantos años, yo se lo agradezco y yo amo al Señor sin haberle visto. Esa fe de ver lo que nadie ve. ¿eh? Me acuerdo, recién creyente yo, con muchas dudas, y fui a la casa del pastor con el cual yo recibí al Señor, y estuvimos hablando, yo le planteaba la cantidad de preguntas, especialmente esta, y me dice, vamos al balcón. Entonces fuimos al balcón una tarde, y estaba oscureciendo, y dice, mirá, ¿qué es lo que ves Bueno, miré al cielo, dije, no sé qué es lo que le pasa al hombre miré, había nubes, dije nubes, había unos pájaros dando vuelta, pájaros, y él me preguntaba, ¿y qué más ves? Y bueno, después de describir otras más nubes, y más nubes, no sabía ni qué decirle. Entonces él me dijo, ¿no te das cuenta de que él viene? ¿Dónde?
¿Dónde? ¿No te das cuenta que Él está? Entonces Él me dijo algo, aunque hay nubes, dice, eh, hablando físicamente, el sol está siempre. Cuando mires al cielo, no mires lo que tus ojos ven, sino lo que tu corazón debe de ver. Que el Señor está reinando y que Cristo Jesús vuelve. Y un día esas nubes se van a abrir cuando Él llegue. No me olvido nunca más de eso. ¿Qué ves? Y yo a veces veo y no veo nada. Y a veces yo veo sin haberle visto y veo el Señor en la vida mía. Los que somos cristianos hace muchos años hemos podido corroborar esa presencia que el Señor tiene en mi vida constantemente y descubrí que el Señor estuvo ahí, que el Señor me acompañó. A quien amáis sin haberle visto. Y el texto dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y ahora entramos dentro del último aspecto que Pedro tiene acá, que es el versículo 24 del capítulo 2, que es entender un poco esa muerte de Cristo Jesús en la cruz, que no quedó en la muerte, no quedó en la muerte, sino Cristo resucita y vence a la muerte. En el versículo 24 del capítulo 2 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, primera frase, y ahí nos paramos. En primer lugar, yo acepto que tengo pecados en mi vida. Primera pregunta. Seguro usted puede decir, sí, como no, pastor. Y la segunda pregunta que le hago, ¿y qué va a hacer usted con sus pecados? Independientemente de la definición que usted tenga. Porque Pablo nos enseña que una cosa es estar en pecado y otra cosa es cometer pecados, que es una diferencia abismal. Cometer pecados son hechos de transgredir la ley de Dios. Estar en pecado es un estado espiritual en lo cual yo estoy lejos de Dios. ¿Puedo hacer buenas obras? Sí. ¿Puedo hacer filantropía? Montones, pero sigo en pecado. Estoy lejos de Dios. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Qué misterio esto. Es decir, que si yo reconozco mis pecados, si los reconozco, ahora Pedro nos dice, los llevó en el cuerpo sobre la cruz. Ahora, ¿cómo voy a entender todos los pecados de la humanidad? ¿Qué peso deberían tener? ¿Pesan los pecados en kilos o no? No sé. Pero que Jesucristo lleve en la cruz. Es decir, y aquí ahora nos escapamos de la interpretación histórica de la cruz. ¿Cuál es la interpretación histórica de la cruz? A Jesús lo mataron. Ahora, el texto bíblico dice otra cosa. Sí, hubo algo instrumental. Los romanos lo llevaron, lo clavaron, alguien le puso los clavos, sí señor, alguien lo alzó en la cruz, sí señor. Pero la pregunta es, ¿esa es la verdadera historia de la historia? No. La verdadera historia de la historia es que Jesús pone su vida porque Él quiere y la vuelve a tomar después. Ahora, la verdadera historia de la historia es que la instrumentalidad de Roma no tenía nada que ver con el significado de la salvación que Jesús estaba dando. Jesús pone su cuerpo, es sacrificado su cuerpo y Él allí paga el pecado de todos los seres humanos. Usted me puede decir, impresionante, pastor, pero ¿será así? Nos cuesta pensar, es un gran misterio cómo mis pecados 21 siglos después Jesús los llevó sobre aquella cruz. Pero el texto lo dice así y Pedro explica lo que es, por qué es necesario entender esto para entender después la resurrección. Él tomó nuestros pecados sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Podemos hablar ahora de esto, es una riqueza acá increíble. ¿Qué quiere decir muertos a los pecados? ¿Qué produce el pecado? Muerte. El pecado produce muerte.
Ahora, esto es independientemente de que usted acepte que tiene pecados o no. Por ahí hay alguno acá que dice, no, pastor, mire, déjese de cuento, yo vivo la vida mía. Bueno, pero acá lo que está hablando es que nosotros tenemos dos maneras de vivir nuestra vida. O en la sensualidad de nuestra racionalidad, o en la esperanza en Cristo Jesús. Dos maneras de vivir. Una manera es yo vivo la vida como yo quiero, en mi racionalidad, la pienso, la vivo, los sentidos me están guiando, intuición, lo que yo quiero. Y la otra es creer en Cristo Jesús. Su palabra me empieza a guiar. La verdad de Dios entra en la vida mía y el Espíritu Santo me cambia. Y yo hay decisiones que voy a tomar acá que están basadas en algo y decisiones que voy a tomar acá que están basadas en otra cosa. Están basadas en lo que Dios quiere para mi propia vida. Por eso cuando Pedro al principio decía renacidos, es decir, que hay un nuevo comienzo en la vida. Y no importa que sea a los 10, 15, 20, 30, 80 años, hay un nuevo comienzo en la vida. Somos renacidos con la esperanza de la resurrección. Y dice, vivamos a la justicia de Dios, a la justicia de Dios, que no es lo mismo que la justicia de los hombres, absolutamente. E interesante la última frase. Y me gustaría que la podamos leer todos juntos, la última frase. Y por cuya herida fuimos sanados. Y por cuya herida fuiste sanado. Esta frase es hermosa. ¿Cuál herida? Las heridas de Jesús en la cruz. Le abren el costado. La sangre de Jesús baña aquel madero y cae sobre la tierra. Esa herida nos trae sanidad a nuestra vida. Y la sanidad acá es un término inclusivo de todo. Nos trae restauración, nos trae la sanidad hacia todo el pasado nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos comenzar de nuevo si no hay un proceso de limpieza, de sanidad, de descarga de todo lo que nos pasó. Y es interesante, ¿por qué? Porque a Cristo Jesús podemos venir todos independientemente de nuestra vida, y lo que hace el Señor Jesús es nos sana y nos restaura. Nos sana y nos restaura. El diablo es todo opuesto. El diablo viene y me acusa a mí. Ah, vos querés cantar en la iglesia, querés ser, pero acordate que hiciste esto, 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 esto y esto. Jesús cuando llega a nuestras vidas nos dice, hiciste todo eso, sí, lo reconociste que estuvo mal, sí Señor. Sobre eso, sobre ese pasado que te arrepentiste, yo vertí mi sangre en la cruz. Y la sangre de Jesús nos quita todo pecado, todo pecado. Hermanos, esto es precioso en el día de hoy pensar que esa resurrección nos trae otro calibre de vida, otra calidad de vida. Y aunque aparentemente somos gente que vive una vida como todo el mundo, esa esperanza que tenemos en nosotros hace una diferencia grande en nuestra vida, en nuestro presente y en nuestro futuro. La pregunta en esta mañana es, si usted ha probado la vida esta, si usted ha tenido ese tiempo de encontrarse con el Señor resucitado, la palabra de Dios enseña que todo el que viene a Cristo Jesús y lo recibe es hecho un hijo de Dios, porque el Señor es el que hace la obra en nosotros. Entonces yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha recibido al Señor alguna vez en su vida? ¿Le ha entregado al Señor resucitado su propia vida? ¿Usted ha sido renacido? ¿Ha tenido la posibilidad de comenzar una vez más en la vida? Y si no ha tenido eso, creo que este es el momento hoy para poder hacerlo. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un tiempo de oración y de búsqueda de cada uno. Si usted en esta mañana desea abrir su corazón a Dios de una manera que no lo ha hecho nunca, me gustaría que usted diga las palabras estas. Diga, Señor, hoy es el día de la resurrección y hoy, Señor, vengo a ti. Dígaselo. Señor, vengo a abrir el corazón. Dígale, Señor, yo te pido perdón por mis pecados y ese perdón lo conquistaste en la cruz. Pero ahora, Señor, te ruego que
que me aceptes como un hijo tuyo, una hija tuya. Señor, bendice mi vida en esta mañana porque yo necesito de la bendición tuya. Y quiero agradecerte por lo que has hecho en la cruz. Y aquellos que han dicho esta oración, como estamos aquí, levanten sus manos, por favor. Yo quiero orar por ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Voy a rogar a aquellos que levantaron su mano que se pongan en pie, por favor. Pónganse en pie. Pónganse en pie. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Padre, en esta mañana tantos hermanos y hermanas están abriendo su corazón a ti en esta hora. Y yo quiero, Señor, que tú les bendigas muy especialmente. Señor, que traigas perdón en sus vidas, que traigas paz y que el Espíritu Santo descienda en sus corazones para una nueva vida. Señor, si es necesario, trae sanidad en su corazón. Trae sanidad, Señor. Esa sanidad que únicamente tú puedes instrumentar. Y gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por esta palabra de tantos siglos y que nos bendice hoy también. Bendice a cada uno que se ha puesto en pie y aún aquel que no se puso en pie y tiene esa necesidad de ti. En Cristo Jesús. Amén.